Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos a tu canal Dinero Fácil. You Know, ¿cómo están? Yo no estoy muy bien porque mi país me duele mucho, en el sentido de que estamos pasando por una situación muy complicada en Panamá. Pero en este video quería hacer una breve comparación de dos países que no están muy lejos, ¿eh? Dos países que no están muy lejos nada, estamos bastante cerca. Dos países centroamericanos y las dos grandes diferencias. ¿Cómo dijo el presidente de mi país, Panamá, que quería ser recordado como un presidente que nunca robó, que nunca hizo nada malo, que se preocupó por su pueblo, que quería ser recordado como un buen presidente, ese presidente Laurentino Cortizo? Pero sin embargo, ahora vamos a ver cómo lo estamos tratando en este país. Sin embargo, tenemos a Nayib Bukele, un presidente que recién, ahora están pasando por una tormenta tropical y está actuando como tiene que actuar un presidente. Recién ha sido, se ha postulado para ser reelecto como presidente de los salvadoreños. Aquí podemos ver imágenes, ¿verdad? Algunas imágenes cortas, diferencias, ¿no? Ahí vemos con el Tribunal Supremo Electoral. Todo tranquilo ahí, ¿eh? Ahí está la propuesta de candidatura. Mira la ovación. Mira. Mira eso. Tanta gente que se convocó acá por sí misma, orgánicamente, cada quien viene en su carro, en Uber, le pidió jalón al otro, Vote. en bus, a pie. A pie. Hay personas que tienen varios días de estar acá. Yo también los amo. Nosotros únicamente nos estamos postulando como candidatos a las futuras elecciones y será el pueblo salvadoreño el que decida si quiere que haya reelección o si no quiere que haya reelección. Estamos siendo reconocidos mundialmente por ser un pueblo que dio 180 grados de cambio y que de ahora en adelante estamos rumbo al progreso, rumbo al bienestar para todos. ¿Queremos eso o queremos regresar al pasado? Los que ahora son oposición tuvieron su oportunidad 20 años uno, 10 años el otro, y lo único que trajeron fue saqueo, muerte, zozobra, subdesarrollo, y los únicos que se beneficiaron fueron ellos. Este 4 de febrero del 2024 para enterrarlos de una vez por todas para siempre. Ahí está. Esto es lo que genera Nayib Bukele. 5 más le dicen a Nayib Bukele en su país. Sin embargo, la diferencia es notable cuando entramos aquí a mi país y tenemos este caso con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que realmente se ve muy, pero muy demacrado. Y realmente, incluso están diciendo que ni siquiera es él, que está usando inteligencia artificial. Observen esto, o sea, imagínate. 8 días de manifestaciones en Panamá, 8 días de paralización en el país, 8 días de tranque, 8 días de huelga, 8 días de que no hay clase, 8 días que los trabajadores de la construcción no están en sus puestos, 8 días que los transportistas, que los médicos, que los diferentes gremios del país, los estudiantes de las universidades no están, o sea, el país está paralizado por la aprobación de un contrato minero, ¿verdad? Un contrato minero con una empresa canadiense en la cual se le dan una serie de adendas y beneficios típicos de una colonia encima de nuestro país. Ya Panamá sabe mucho de colonia cuando estuvimos nosotros por tanto, más de 100 años, casi 100 años, con un canal que estaban los estadounidenses en Panamá, con nuestro canal en nuestro territorio. Escuchen. No, es que no se aprecia bien, Yo no quiero que lo vean, yo quiero que lo vean. Yo nada más escribo aquí la palabra Nito, ¿verdad? Nito, y va a salir Nito. Me imagino que él va a sacar así aquí, porque estamos en la página de él, en el sitio. No es que yo estoy entrando ni nada, ¿no? Aquí vamos a ver lo que dice el presidente. Escuchemos esto. Panameñas y panameños, en el día de hoy quiero referirme nuevamente al acontecer que estamos viviendo en el país
por tu culpa. En referencia a la ley 406 del contrato minero que nace en 1991. Pero que tú tuviste la oportunidad de haberlo firmado, ¿dónde está la pausa? Pero que tú tuviste la oportunidad este año de haberla derogado y decidiste darle no solamente aprobación a un proyecto que estaba, a una ley que estaba considerada como anticonstitucional, sino que le diste más beneficios, muchos más. Y por eso es que el pueblo está en las calles, el pueblo no es tonto, gracias a Dios está en las redes. He escuchado Gracias a con Dios. respeto a quienes se oponen al contrato. Tirándole bombas lacrimógenas al pueblo no he escuchado nada con respeto, Nito Cortizo. Bombas lacrimógenas vencidas, debo agregar. Ley con Minera Panamá. Creo en la democracia No. y como presidente entiendo el clamor de las voces que se manifiestan sobre el partido. Solo 8 días y ha hablado 3 veces ya. Él no hace eso. Nosotros lo hemos hecho que hable 3 veces, aunque ponga inteligencia artificial a hablar, porque no mueve las manos. Particular. No mueve las manos. Por esta razón y para que la voluntad mayoritaria se exprese de la manera más democrática, solicitaré al Tribunal Electoral la convocatoria de una consulta popular el domingo 17 de diciembre del Les tengo una noticia. Eso dijo el tribunal que no va, que no se puede, porque tiene una serie de requisitos que no puedes cumplir en un periodo tan corto, una cosa así. O sea, el tribunal se lavó las manos y le dijo, no puedes, no se puede. Así es, así es. ¿Qué más? 2023 para que los panameños decidamos con el poder del voto si se deroga o no se deroga la ley 406 del contrato minero. Número 1, el referéndum, consulta, plebiscito, lo que tú quieras llamar, ya está en las calles. El pueblo ya dijo hace mucho tiempo que no quiere minería. ¿Para qué alargarlo un mes y medio? Para crearnos un limbo, una mesa de diálogo, un limbo jurídico a todo el pueblo. No es no. No es no. Es como cuando la mujer te dice que no, le dice al marido, le dice al novio, no. Cuando una mujer dice que no es no. Así, ya, listo. Ya está. No. A través de la participación ciudadana, mediante el voto, podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. Pura demagogia. El pueblo es el soberano. También quiero anunciar... Muchas gracias. Ya, suficiente. Lo que está anunciando es pura cosa que no van, que no se puede. Entonces aquí está el presidente que tiene 613,000 seguidores, que le dan palo, le dan plomo todos los días en las redes sociales con todo. Yo no sé, esta cuenta no creo que la maneje realmente porque es súper horrible todo lo que le dicen al presidente de mi país. Y sin embargo, Panamá, uno de los 2 países, creo que el país más corrupto de toda Latinoamérica, uno de los 2 países más corruptos donde la riqueza está muy, muy mal repartida, teniendo un canal, teniendo puertos, el hub de las Américas en el aeropuerto internacional más grande de Latinoamérica, probablemente, el aeropuerto de Tocumen. Y bueno, paraíso fiscal, Panama Papers, o sea, mundialmente siempre una vergüenza mi país, internacionalmente, siempre para cosas malas. Somos en estos momentos, el mundo entero nos está viendo. Y qué horrible, ¿no? Qué lamentable, qué vergüenza, qué feo, ¿verdad? Que nosotros los panameños, bueno, lo bueno de todo es que nos estamos dando cuenta ahora, estamos despertando por fin y estamos ahora sí pasándole factura a este gobierno y al que venga. No le vamos a permitir que nos sigan explotando de la forma tan horrible como la cual nos están robando nuestros recursos. Corrupción al más horrible y corroído nivel. Sin embargo, El Salvador, Dios lo bendiga, tienen a un verdadero presidente que como quisiéramos tener en Panamá para que meta tras las rejas a todos los sinvergüenzas de aquí de Panamá. Hacen falta muchos Nayib Bukele. Espero que te haya gustado este video. Abrazo a mi gente de El Salvador. ¡Qué envidia! Por favor. ¡Qué envidia! Pero de la buena, ¿eh? Dios los bendiga a ustedes en El Salvador. Y Dios bendiga a mi país. Mi hermoso país de Panamá. Que tanto amo. Y si volvieran a nacer, volvería a nacer en Panamá. You know, bra.